por este lugar, demos el pase a nuestro hermano Javes Naum Barra, quien empezará con esta ponencia titulada Teología de la Niñez, el Dios de los Niños. Recordemos que nuestro hermano, como lo enunciaba nuestra hermana Wendy también, es teólogo, especialista en educación y Sagrada Escritura, director del Seminario Bíblico Teológico de Colombia, Ceviteco. Entonces, adelante, hermano Javes, por este lugar. Muy bien, Dios les bendiga a todos y a todas. ¿Me escuchan bien? Ok, muchas gracias, hermana Solange, muchas gracias a todos y cada uno de los participantes, los ponentes y ustedes que están aquí conectados, con quienes compartimos evidentemente esta carga por los niños, por las niñas, por los adolescentes, por los jóvenes, es decir, por todo lo que nos ocupa en la formación, en la educación cristiana. Vamos entonces a proyectar lo siguiente. Si usted tiene preguntas, tiene inquietudes, las puede ir colocando en el chat y ya cerca del final de la ponencia estaré, digamos, atendiendo a esas inquietudes. De igual manera, eh, todo lo que usted tenga en duda, escríbalo. Que si dado caso demanda una respuesta de pronto más elaborada, mucho más amplia, tendrá la respuesta. Claramente en futuros días después del Congreso, pero la idea es atender a todas esas preguntas y atender pues con respuestas que puedan servir en cada uno de los ministerios. Entonces, avanzamos. Como lo dijeron, mi nombre es Javes Naún y es un honor estar con ustedes. El Dios de los niños, teología de la niñez. Evidentemente, hablar de teología pareciese algo muy grande, pareciese algo que está como más allá de un alcance cercano. Incluso los teólogos, los teóricos se han esforzado en mostrarla de esa manera. Incluso pareciese que cuando se habla de teología pusiésemos una barrera que dijese, acá somos teólogos y ustedes no son teólogos. Entonces, eso ha hecho incluso que exista una distancia entre los hermanos, entre los pastores, entre el común denominador con los teólogos. Y esto es precisamente porque quizás muchos se han enfocado en esas grandes doctrinas, en esos claustros donde nadie ingresa a menos que quiera, pues, estar allá, cierto, como encerrado. Tanto así que en el pasado hubo una distinción entre lo que era teología del balcón y después una teología del camino. Es decir, una teología que se hacía desde la distancia, desde el te observo, pero desde mi comodidad. Y allí surgen algunas personas diciendo, no, 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 hay que salir de esa teología del balcón y llegar a una teología del camino. Y efectivamente, eso es lo que queremos hacer, lo que hemos estado haciendo con diferentes acciones y actividades en pro de que esa teología deje tanta distancia con las personas y empiece a vincular en la reflexión esos aportes incluyentes. Entonces, hablar de teología de la niñez es algo muy especial. En cuanto a teoría se requiere, en cuanto a teórico se refiere, es un tema que está bastante, digámoslo así, nuevo. No porque los niños sean nuevos, evidentemente, eh, sino porque es algo que muchas personas no se han atrevido, digámoslo así, a sistematizar sus reflexiones. Evidentemente, básicamente desde este siglo, desde este milenio, pues 2000 para acá, es donde se han ocupado diferentes profesores, teóricos, profesionales a dialogar sobre el tema. Entonces, pues muy posiblemente si usted busca información va a ser limitada, a diferencia pues de otros tratados. Con esto quiero comunicarles que hablar de teología de la niñez es algo novedoso, pero no porque sea nuevo, sino porque a nivel profesional no se ha ocupado. Pero ustedes que están aquí, pastores, líderes, padres de familia, están sumándose a esos teóricos que no solamente desean aprender, sino fortalecer esos ministerios, ampliar esa teología y volverla del camino, no seguir siendo parte del balcón.
El texto base es el siguiente y está en Mateo 19:14. En la versión TLA, por favor, hermana Solange. Claro que sí, dice, entonces Jesús les dijo a sus discípulos, dejen que los niños se acerquen a mí, no se la impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Mateo 19:14. Muchas gracias. Este texto es muy bonito, pero se ha pasado por alto. ¿Por qué por alto? Porque la gente reduce el hecho de ser niño a muchas categorías y a muchas asociaciones de debilidad. Pero el texto en su original lo que nos está diciendo es de los que son como ellos. O sea, está tomando al niño como un sujeto teológico, diríamos nosotros, pero como un compilado de características que se debe tener para trabajar precisamente el tema de humildad, inocencia, alegría, vulnerabilidad, pero sobre todo disposición, podríamos decirlo de esa manera. Entonces, vemos en este y en otro versículo puntual que vamos a ver más adelante, que Jesús se ocupó de los niños y le dio un lugar importante, un lugar especial a esos niños, a esas niñas. No los rechazó. Ahora, ¿cómo comprende Dios a los niños? Mucho se ha dicho, y es que precisamente nosotros creemos que los niños hay que estudiarlos simplemente desde la parte, digámoslo así, psicológica, donde nosotros distingamos al niño con sus etapas, con sus características, y no está mal. Desde lo pedagógico, cómo aprende, cómo avanza, y repito, no está mal. Pero resulta que nosotros nos hemos puesto a pensar ¿qué piensa Dios de esos niños? ¿Qué piensa Dios? ¿Acaso hemos preguntado qué dice la Biblia? ¿Será acaso esa la razón por la cual no han existido muchos teólogos que se hayan ocupado de esta teología? Por estar simplemente pensando en qué dice la psicología, que no estamos divorciados ni distanciados de ella, no. Ella nos brinda unas herramientas muy interesantes. Pero en este caso, sabiendo que estamos enfocados en educación cristiana, es muy importante entender cómo comprende Dios a los niños. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de esto? Entonces, ¿cómo comprendemos a los niños? Tradicionalmente vamos a decir, no, los niños son débiles. Los niños son imprudentes, son débiles, son vulnerables, se equivocan, son aprendices, son sujetos que van aprendiendo. Eso es lo que nosotros decimos cuando los queremos comprender. Pero Dios, ¿cómo los comprende? ¿Qué significan los niños para Dios? Otra pregunta, ¿contribuyen los niños al desarrollo de la fe y la espiritualidad? ¿Será acaso por pensar negativo en esto que nos hemos ocupado en otras cosas menos en entender a estos niños como sujetos teológicos, sujetos que aportan a ese desarrollo de la comunidad? Ahora, pregunta, ¿qué debemos hacer por los niños? ¿Qué debemos hacer? En ocasiones pensamos que basta solamente con 2 puntos, tener un lugar para ellos. Tener unas profesoras, unos profesores, tener un tiempo para ellos. Pero eso se reduce en ocasiones, no siempre, en ocasiones a entretener los niños, a formarlos en Biblia, 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 al punto de saturarlos y aburrirlos. ¿Cómo así? Si es Biblia. Sí, en ocasiones lo que se hace es aburrir al niño, y no por el hecho de que la Biblia sea aburrida, sino por el hecho de que no existen unas maneras adecuadas de presentar los temas a los niños. Entonces, ¿qué debemos hacer por los niños? La niñez como sujeto teológico. Hablamos de que el Dios de los niños, ¿cierto? Siempre hablamos de que el Dios es nuestro y está
El padre pidiéndole a Dios por el trabajo, el padre pidiéndole a Dios por su esposa, pidiéndole por la moto que quiere, por el carro que quiere, pero se ha puesto a pensar qué quiere el niño. Se habla con el niño para entender sus necesidades y decir el qué le quiere pedir a Dios. O lo comprendemos, como dijimos al inicio, como un sujeto imprudente, que no está bien desarrollado, entonces por ende no es digno de una oración en la cual incluso él plantee sus peticiones. Ahora, revisemos la misión cristiana, es decir, de los que nos decimos ser cristianos. La palabra del Señor dice que el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo, hablando de Jesús. Entonces, ¿qué hacer con los niños? Es una pregunta que esperamos que al terminar este congreso usted pueda responder. Y la siguiente es, ¿cómo hacerlo? En ocasiones, y es importante que este tipo de eventos no solamente asistan las personas interesadas por aprender, que gloria a Dios, sino también estas personas que pueden mover esas acciones, ¿cierto? Porque no es suficiente con que alguien quiera hacer algo, sino que se debe vincular esa voluntad con esas personas, digámoslo así, que tienen la posibilidad de hacerlo. Porque es que a veces una sola idea no trasciende, a menos de que haya un apoyo. Entonces, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo yo puedo hacer ese cambio? ¿Cómo yo puedo hacer esa transformación con los niños? ¿Cómo puedo yo motivar ese ministerio infantil? ¿Cómo puedo yo transformar a esos niños, a esas niñas? ¿Y cómo puedo yo impactar, obviamente, en positivo al ministerio infantil? Ahora, ese norte de la misión cristiana, esa teología de la niñez, debe estar entendida entre lo que dice Mateo 2 al 6. Por favor, hermana Solange, revisas Mateo 19 del 2 a 6 y nos lo compartes. Si usted tiene su Biblia, también le invito a que lo abra. Y recuerde, un tic de estudio bíblico, cuando usted lea una versión, no se quede solo con ella, compárela entre varias versiones. ¿Qué nos dice entonces Mateo 19? Es un pasaje muy, muy bonito, muy conocido, eh, Claro que que sí. yo sé que usted tal vez lo tiene presente. Ujú, claro que sí. Entonces dice Mateo 19, verso 2 al 6. Dice, y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito repudiar a su mujer por cualquier causa? Un momento, ¿sí es ese? Es, Mateo, sí, creo que no es. O sea, estoy leyendo Mateo 19, 2 al 6. Sin no, no embargo, era. Un momento. Eh, el texto era Mateo 18 2 al 6. Qué pena. ok, estábamos un capítulo más adelante. Listo, no hay problema. Mateo 18, versículo 2 dice, este sí es. Y llamando a Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo profundo del mar. Ok, muchas gracias. Entonces, aquí vemos otro pasaje muy importante donde Jesús vuelve a tener como protagonista a los niños. Vemos entonces que Jesús mismo le dio un espacio importante a esos niños, ¿cierto? Al punto de decir, si no son como estos niños,
Vuelvo y digo, el niño como sujeto teológico tiene muchas cualidades. Es vulnerable, ¿cierto? Pero es inocente, goza de una alegría. Y más adelante vamos a ver que goza de una creatividad. Entonces, nosotros como cristianos debemos transformar y fortalecer la vulnerabilidad de ese niño, de esa comunidad. ¿Cómo se transforma y cómo se fortalece? Pues a partir de una correcta orientación, a partir de, de un correcto acompañamiento, a partir de un de una correcta enseñanza adecuada, ¿cierto? A sus edades. ¿Cómo se fortalece? Creyendo en ellos, dedicándole tiempo a ellos. Entonces, la misión cristiana debe ser transformar y fortalecer esa vulnerabilidad. Existe una tarea social y transformadora de la iglesia, la cual es formar al niño, cuidarlo, protegerlo. Cuando se hace énfasis en esas dos palabras que parecen sinónimas, es porque queremos que quede claro de que se debe formar al niño, evidentemente, en las cuestiones cristianas, la educación cristiana, ¿cierto? Que parece que en ocasiones es lo único en lo que se centra la escuela dominical. Y no lo digo en forma de crítica, lo digo es que la escuela dominical debe también formar integralmente a ese niño. ¿Qué ganamos con un niño que sepa mucho de Biblia, pero que esté sufriendo unas realidades y que no las exprese porque no tiene a quién decírselas? La iglesia entonces se convierte en un agente que no está haciendo su tarea social y transformadora. Entonces, formar al niño, claro que sí, en principios bíblicos, en principios éticos, formarlo en lo que llamamos conocimiento de la escritura, pero hay que cuidar a ese niño. ¿Cuidar de qué? De que no se dañe, de que no se convierta en un adulto insensible, un adulto dañino, un adulto sin sueños, un adulto que no cree en el mañana. Ahora, ¿de qué debemos protegerlo? Debemos protegerlo de esas amenazas externas que están incluso, y qué fuerte esto, en las familias. Protegerlo incluso de esa violencia que no solamente es física, sino que en ocasiones trasciende a lo sexual, que trasciende a lo psicológico, que trasciende a tantos aspectos, pero que en ocasiones no le prestamos atención. Si no le prestamos atención a unas violencias que son más notorias, y hablo desde la iglesia. Claro, hay iglesias que tienen rutas de atención, rutas de apoyo y escalan las situaciones, pero también hay otras personas que como no conocen estos procesos, todo quieren solucionarlo con oración y una consejería de que usted puede cambiar. Hermanos y hermanas, la misión cristiana es ser justos. Y la justicia está en ocasión de brindarle a las personas esas alternativas para que esté bien, tenga un buen vivir. Entonces, aplicándolo al niño, la iglesia debería tener unos mecanismos para proteger a esos niños. Claro, protegerlo a nivel preventivo, ¿cierto? Preventivo me refiero a que se motive al cuidado, la escuela de padres, se motive a esa protección del cuerpo. Esto es mío, no hay un límite, no nadie puede pasar más allá de ese límite, ¿cierto? Y también protegerlo porque puede pasar, y con dolor lo digo, puede pasar aún en las iglesias que existan tipos de violencias sexuales. Entonces la iglesia debería tener su norte, no solamente en el perdón, no solamente en el vamos a cambiar, sino en el cómo protejo ese futuro que está comprometido a partir de la situación negativa que pudo vivir ese niño o que está viviendo. Entonces, ministerios infantiles, tengan claras las rutas de atención, tengan claras los mecanismos para poder, digamos, escalar las situaciones y brindarle protección a ese niño. Protección y cuidado porque ese niño es especial. Alguien dijo en alguna ocasión, no recuerdo el autor o si fue una frase de algún compañero,
pero decía que el que escribe en el corazón de un niño, escribe para siempre. Repito, el que escribe en el corazón de un niño, escribe para siempre. Entonces, ¿qué estamos escribiendo en el corazón de los niños? Hablemos de todo un poco. Estamos escribiendo que la iglesia es tan aburrida que ellos sobran en la iglesia y los entretienen afuera. Estamos escribiendo que lo único que importa es que aprenda de Biblia y no aprenda de nada más. Estamos escribiendo que la escuela dominical es una tarea que él debe cumplir, entonces debe ir aunque no quiera. O estamos escribiendo una educación en él integral, donde a partir del amor, la pasión con la que el maestro enseña, genera ese apego, ese amaño por la iglesia. Estamos escribiendo en el niño que puede ser que en la sociedad esté solo, en su casa está solo y aún en la iglesia está solo. ¿Qué estamos escribiendo? Por favor, hagas esa pregunta. ¿Qué está escribiendo usted en el corazón de sus niños, de su iglesia? Los suyos si los tiene. ¿Qué está escribiendo? Porque muy seguramente eso que usted está escribiendo es aquello en lo que ese niño se va a convertir y la excusa y la razón que va a tener para tomar acciones y comportamientos que pueden ser bonitos, pero también pueden ser negativos, porque es que es en la niñez donde se forjan muchos futuros. La misión cristiana, esa teología de la niñez, debe ser potenciar las cualidades de los niños, esa libertad y esa creatividad. Cuando la Biblia dice, si no son como este niño, eso lo vimos en Mateo 18, lo vimos en el versículo inicial, si no son como ese niño, y ese niño es libre. ¿Por qué libre? Porque él no mide sus palabras, él lo que siente lo dice. Nos causa risa, porque el niño salió con una ocurrencia, pero no valoramos esa espontaneidad que el niño expresa y vive y esa creatividad con la que, digamos, manifiesta lo que tiene. Entonces, debemos potenciar. ¿Qué es potenciar? Potenciar es ayudar a que eso que está pequeño crezca. Hay personas que le cortan las alas a los niños, que le cortan la creatividad a los niños. Y por eso tenemos entonces adultos como aburridos, adultos poco creativos, adultos amargados, adultos, ¿cómo lo digo? Que ya no creen en nada, que están tan aburridos de la misma vida y no se van a matar, pero están aburridos en ocasión de que ya todo les vale nada. Pierden la sorpresa, pierden la capacidad de sorprenderse. Entonces, si no potenciamos esto en los niños, tendremos a los adultos que acabo de mencionar. Y tristemente, algunos de esos adultos que acabo de mencionar somos nosotros. ¿Y por qué? Porque no faltó la persona que nos cortó la libertad, que nos cortó la creatividad y nosotros ahora vamos a replicarlo. No seamos de esa manera. Ahora, avanzando, esto lo dijimos en otros eventos, hay que fomentar esa libertad y creatividad en los niños. Y eso no se debe cortar, no se debe interrumpir. Un paréntesis, y esto es una cita de otra ponencia que en el pasado expuse en los congresos. Yo les decía, la escuela dominical debe ser un departamento que no pare, que no pare. ¿Y por qué no pare? Porque debe ser un departamento que el niño sienta esa confianza, que el niño sienta esa voluntad de ir. Entonces se los pongo en ese sentido. Hay 4 domingos, ¿cierto? Pues en cada mes, hay 5 en ocasiones. Entonces el niño sabe que cada domingo va. Hay niños que aman la escuela dominical, se levantan con la ilusión de ir. Hay otros niños que van a regañadientes, pero van esperando que la escuela dominical. Y llegó a la escuela dominical y no hay clase. ¿Por qué no hay clase? No, porque hay ayuno. El niño, dependiendo de la edad, evidentemente no comprende qué es un ayuno.
no comprende qué es ese evento en el cual su papá está ocupado, no comprende la situación por la cual su mamá, digamos, está pues allá en la iglesia. El niño comprende lo que está viviendo. Hagamos entonces un ayuno alterno donde se invite a ese niño y ese niño pueda participar desde su escuela dominical. O sea, viva el ayuno desde su escuela dominical. Y no se le interrumpa la, digamos, la secuencia, porque estamos hablando de que no hay que limitar esa creatividad, esa libertad que el niño está teniendo de asistir. Entonces, recomendación, ya cada iglesia pues sabrá cómo lo maneja, una recomendación, no interrumpan las clases de los niños, a menos que sea por una actividad para los niños, ¿cierto? O sea, una integración en la cual no hay clase porque hay una salida, llamémosla pedagógica y lúdica de algo. Otra cosa, también hago paréntesis a una cita del pasado. Hay que fomentar en esos niños la confianza. Y ese niño debe tener confianza de ir a la escuela dominical. Pero lo que más le da confianza al niño no es solamente la escuela dominical. Alguien que me escriba qué es lo que más le da confianza a un niño. Por favor, escriban en el chat y miramos la participación. ¿Qué le da confianza a ese niño? Ok, va uno, por lo menos 5 comentarios. Bien, dos. ¿Están conectados? Bien, muy bien, muchas gracias. Efectivamente, es el trato que recibe de quién, de su maestro, de su maestra. Y esa confianza no debe ser interrumpida. ¿Cómo así interrumpida? No debe tomarse como que ese, a ver, yo una vez escuchaba en una iglesia que para que el maestro tenga también la posibilidad de estar en culto, entonces se rotan los maestros. Venga, la escuela dominical es culto. La escuela dominical es culto y evidentemente hay otros cultos en semana en los cuales si yo soy maestro y no puedo estar en ese culto dominical, pues entonces, ¿yo qué? Pues voy a otros cultos. Por lo general, todas nuestras iglesias, pues hablando del movimiento y otras también, tienen 2 cultos el domingo. Pues el maestro no pierde culto por el hecho de estar en la escuela dominical. Pues puede participar del otro o en semana, ¿cierto? Pero cuando se interrumpe esa confianza que el niño tiene con su maestra, con su maestro, también el niño se va distanciando de la escuela dominical. ¿Cómo así? Claro, porque si yo ya llevo un hilo con mi maestra A y al otro domingo está el B y puede ser que al siguiente tengo al C, el maestro pues tampoco logra ese vínculo. Entonces, recomendación, tengamos maestros, puede ser en compañía, claro, el maestro titular y el auxiliar al tiempo, no hay inconveniente. Lo que estoy diciendo es que no se rompa esa conexión que el niño genera con su maestro, con su maestra. Porque el niño, y suena raro lo que voy a decir, en ocasiones va más a la escuela dominical por cómo se siente en la escuela dominical que por lo que aprende. Porque él todavía puede ser que no valore eso que está aprendiendo, pero sí el cómo se está sintiendo. Y ese cómo me siento es a partir de la confianza que tengo con el maestro, con la maestra. Entonces, ¿los maestros deben ser eternos? No, puede haber relevos cada 6 meses, cada año, ¿cierto? Pero una vez se terminen los ciclos. ¿Cómo así los ciclos? Estamos hablando de la creación y en esa creación tuvo 3 maestros. Imagínese usted, por lo menos que termine toda la creación que lo podemos dividir en unos buenos meses, ¿cierto? Porque hay que aplicarlo, no solamente decirle Dios creó el cielo y la tierra, no, eso no, hay que ampliarlo para que el niño haga vivo y haga significativo ese aprendizaje, ¿cierto? Entonces tratemos de trabajar con ciclos para que se pueda desarrollar ese vínculo de confianza y esa pasión del maestro y obviamente esa respuesta positiva del niño y de la niña. Eso va en la parte de potenciar
las cualidades de los niños, que son libertad y creatividad. Avanzamos. Revisemos entonces los principios teológicos. Recordemos que ese niño es un sujeto teológico. ¿Qué es sujeto teológico? En lo que debemos ocuparnos. Nos hemos ocupado toda la vida en el adulto, ¿cierto? Después vino la teología de la liberación y se ocupó del pobre. Después vino la teología de la mujer feminista y se preocupó fue de la mujer. Después vino, no sé, diferentes alternativas teológicas y pusieron diferentes sujetos teológicos, pero casi todas desplazaron a ese niño. Nosotros debemos tener a ese niño como sujeto teológico, como sujeto en quien debemos preocuparnos, resaltar y verlo como lo ve Dios. No verlo como lo ve la sociedad, que es allí ese que no sabe, como la palabra mala, que es alumno, que es sin luz, ese niño que no sabe, que está aprendiendo y ahí aprende mal, eso a veces es lo que se dice, debemos de dejar de verlo así y verlo como lo ve Dios, como un niño libre, creativo, espontáneo, que crece y que es responsabilidad suya y mía cuidar y proteger. Principios teológicos. La opción por lo pequeño. El Señor fue muy enfático en mostrar que el reino de los cielos es para aquellas personas que son como niños, humildes, sencillos, pero que van creciendo, que se van fortaleciendo en Él. Porque resulta que aquellos que son tan llenos no tienen necesidad. Y no porque no la tengan, porque creen que no la tienen. Entonces recordemos, la opción por lo pequeño. Hay un pasaje en las bienaventuranzas muy lindo y es, bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Lo han leído? Muchas personas Amén. piensan que el pobre de espíritu es aquel que es pobre, que no tiene dinero, y sacan un montón de explicaciones que pueden ser interesantes. Pero el pobre en espíritu es aquel que reconoce que necesita de Dios. Pare de contar. El pobre en espíritu es aquel que reconoce que es tan pobre que necesita que Dios le dé, que es tan pequeño que requiere que lo lleven de la manito para que le muestren el camino. Ese es el pobre en espíritu, no es ni el enfermo, ni el pobre, ni un montón de cosas que a veces se dicen. Es aquel que tiene la disposición de recibir, digámoslo así. Y el niño está en toda la disposición de ¿qué? De recibir. La pregunta es, ¿cuál es la pregunta? Si el niño está en la disponibilidad de recibir, ¿cuál sería la pregunta que nos debemos hacer? Por favor, en el chat, dos respuestas. Debemos ocuparnos ¿de qué? De lo que está recibiendo. Que a veces eso que está recibiendo se queda corto, porque a veces solo tenemos personas con mucha voluntad, gloria a Dios por esas personas que tienen mucha voluntad, pero recuerden, como tenemos, como dice un taller que en ocasiones hemos dictado, la vocación demanda preparación. Si usted quiere y siente, usted debe prepararse para que eso que el niño requiere lo reciba. Avanzamos. Debe existir en ese principio teológico ese diálogo intergeneracional, ese diálogo que entienda que no es lo mismo ser niño hace 40 años, hace 30 años, hace 20 años o ser niño hoy. Que cada época tiene unas situaciones, unos riesgos, unas amenazas y una tarea especial. Una tarea en la cual usted y yo no debemos ser ajenos. Porque es que en ocasiones lo que voy a decir no es porque sea un comentario malo y despectivo, solo es para que lo entendamos un poco. Tenemos en ocasiones personas que enseñan que no tienen este diálogo. Entonces son personas que no tuvieron una niñez adecuada, positiva, ya sea por muchas razones, pero no la tuvieron,
no tienen una empatía con los niños actuales. Una empatía me refiero a ese entendimiento de qué es ser niño, porque como no lo fueron o lo fueron en una época muy difícil, ¿cierto? Y la tercera, pues no se han preparado para entender por lo menos desde lo teórico qué es ser niño. Entonces, eso cultiva a unas personas que transmiten, que tienen voluntad de transmitir, no voy a negar eso, pero que lo que transmiten no resulta positivo, no resulta transformador. Entonces, lo que genera es que ese niño se desligue de esa posibilidad tan hermosa que es la escuela dominical. Entonces, si de pronto usted fue una persona de esas que no tuvo una niñez adecuada por muchas razones y que tal vez le cuesta, pues entonces, y si está aquí, le felicito porque por lo menos tiene la intención de cambiar eso. Y las personas que ya lo han hecho desde antes, pues vamos para adelante porque debemos hacerlo. Preparar nuestra vocación para hacer algo mucho más excelente. Otro principio teológico, la solidaridad con todos. Los niños no nacen racistas, aprenden a ser racistas. Los niños no nacen, digamos, con esa distinción de usted es pobre y yo soy rico. Los niños nacen con la idea de quiero jugar, quiero compartir. ¿Quién es el que le mete al niño? Esa niña es fea, ese niño es feo, esa niña es pobre, no se junte con esa chusma, dirían en el Chavo del Ocho. ¿Quién es que le mete en la mente a los niños? Muy bien, el adulto. El niño no. El niño tiene un principio de solidaridad. Y ahí hablamos del juego, la herramienta tan hermosa como es el juego y la comunicación que existe entre un niño con un niño. Usted deja a dos niños ahí solos y terminan jugando. Por eso los niños al inicio de la escuela lloran porque les cuesta ese apego que tienen con el papá y la mamá, pero usted va a regresar, usted va a recogerlo y ya no se quiere soltar de su amiguito, su amiguita, porque ya creó unos vínculos tan fuertes y bonitos, basados obviamente en la solidaridad, en la creatividad, en esa libertad, en ese juego. Principios teológicos, vivir la alegría y la inocencia. ¿La iglesia vive la alegría y la inocencia? ¿Acaso no somos nosotros los que incluso motivamos esas formas tan limitadas de ver la vida? ¿Tan limitadas de ver la fe incluso? Entonces, fíjense ustedes que en ocasiones en la iglesia, pensemos en la iglesia, no se convierte en un lugar atractivo para el niño. Atractivo me refiero a que el niño no decide por sí mismo ir porque él se siente excluido. Ya dijimos un punto o dos puntos para que el niño se sienta excluido. Primero, que la escuela dominical es interrumpida muchas veces, ¿cierto? Hoy no hay porque hay ayuno, hoy no hay porque hay un invitado, hoy no hay porque no vino la maestra. Y ahí la importancia de que los superintendentes, ¿cierto?, de cada escuela dominical estén enterados de la planeación de todos para que si, bueno, la hermana no vino, ay, ¿qué falla? Pues hermana superintendente, no se le ocurra decir, los niños de tal año no van a la escuela dominical. No, sino vamos niños, porque no se puede interrumpir esa secuencia. Entonces, obviamente, estamos hablando de preparación, no de que vamos a llenar ese espacio con lo que sea. No. Otro punto ya dijimos que es cuando hay mucho cambio de maestro. Ahí se pierde, ¿cierto? Ahí hay un punto en contra. Entonces, que el niño viva la alegría de estar en la iglesia. Que el niño sienta que la iglesia es su lugar feliz, como en la película, ¿cierto? O los memes que en todo lado andan colocando. Que la iglesia, que la escuela dominical sea ese lugar feliz del niño. Claro, ya se requiere dinero para hacer grandes cosas, ¿no? Por ejemplo, conocí una iglesia en Bogotá que tenía un parque infantil. O sea, era de 5 pisos y uno de esos pisos era tapizado el piso como si fuera cancha de fútbol y tenía
bueno, los jueguitos de columpios, bien bonito, bien adaptado. Pues ya eso ya es toda una cuestión pesada, ¿no? Pero, hermanos, algo podemos hacer para transformar esos espacios, para que se conviertan atractivos para el niño, para que él sienta alegría de ir. Y allí, eso serán otras ponencias que lo van a ver más a fondo, la importancia de que toda la iglesia se proyecte a esos propósitos. Porque es Ah, que, ¿sí? Toda la iglesia se proyecta en los propósitos, así como decimos en ocasiones, ¿cierto? Hermanos, no hay equipo de sonido, hay que hacer una colaboración y damos una actividad. Qué bueno que digamos, hermanos, vamos a comprar unas sillas bien adecuadas, con la misma pasión, con la misma pasión de vamos no sé, a poner aire acondicionado, vamos a adecuar con un tapiz bien hermoso, adecuar bien bonito los lugares, ¿cierto? Hay que generar esa alegría de los niños y que también los adultos entonces vivan la alegría de ir a la iglesia. Y yo no estoy hablando de que nos coloquemos en una dinámica de satisfacer los gustos de todos. No son los gustos, son las necesidades, porque los niños tienen necesidades que hay que llenarlas a partir, obviamente, del mismo lugar y no perder la inocencia. Esa inocencia que nos lleva a ser limpios, a ser puros, a ser como el Señor quiere que seamos. Ahora la iglesia entonces debe tener atención con, prestemos mucha atención porque a veces esto es en lo que más fallamos. Estamos hablando del Dios de los niños, una teología de la niñez. Atención con el adultocentrismo. A ver, mis queridos hermanos, ¿qué será eso? Escríbanme, por favor. ¿Qué será el adultocentrismo? Hablamos chat. El adultocentrismo vendría a ser una expresión para, digamos, abordar que lo único importante son quienes, los adultos, que la atención se le da a los adultos. ¿Será que pasa? ¿Será que nosotros ponemos todos nuestros esfuerzos por tener, no sé, ¿no? Unas buenas sillas para los hermanos, que no está mal, y que los niños ahí, no, pues con las mismas sillas de siempre? ¿Será que solamente se crean programas para los adultos y no programas para los niños? Programas de, no sé, recreativos, espirituales, integracionales en muchos aspectos. A mí me encanta la propuesta que ahora se está desarrollando en la iglesia, porque ya se está, digamos, consolidando algo más en ocasión de los niños. Y eso es importante, porque es que a veces solamente nos centramos en el adulto, les comparamos con ellos. Incluso esto va a sonar re feo, lo que voy a decir, pero hay personas que tienen el pensamiento de que como el niño no aporta, ¿qué no aporta? Evangelización, números en la iglesia y también ciertos números acompañados, ¿cierto?, de un valor económico. Entonces, atención a eso porque ese adultocentrismo no debe estar. La iglesia está conformada por niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos. Y aquí hay algo también importante, que a veces la iglesia se olvida de otro grupo. No es el tema de la ponencia ni el tema del congreso, pero hay otro grupo también que son los adultos mayores. También se olvidan en ocasiones. Pero entonces, el adultocentrismo. Ojo, hermanos, con eso. El protagonismo infantil se debe motivar al niño a que tenga ese protagonismo. Jesús lo hizo. Es más, la misma Biblia nos hace mención de ese protagonismo. 5 comentarios que me respondan ya.
Niños protagonistas en el Antiguo Testamento. El rey por excelencia, obviamente, es David, pero hubo otros personajes importantes. Josías, evidentemente. Josías hizo hasta la reforma religiosa. Vemos a Samuel que se dejó hablar de Dios. Vemos a Jeremías que dijo, yo estoy muy chiquito, pero bueno. ¿Ven? Los niños tienen voluntad, tienen disposición. Agradezco los comentarios. Entonces, los niños tienen esas ganas. No le cortemos la libertad, no les cortemos la creatividad a esos niños, porque serán adultos sin libertad, sin creatividad, que van a la iglesia por cumplir y por que los vean cumplir. Protagonismo infantil. Crear programas en que los niños se sientan motivados, instruidos, tenidos en cuenta. Y no solamente, y hago atención aquí, no solamente con los niños de la iglesia. Existe algo llamado escuelas de extensión. Por favor, generemos escuelas de extensión. Evangelismo de niños, alfabetización, atención a la población infantil. Hoy por hoy tenemos mucha situación en lo que es la población migrante. ¿Se trabaja con estos niños? ¿Se trabaja con estas personas que están necesitadas, que están requiriendo un mensaje de Dios, pero también de otras atenciones? Porque recuerden que no debemos limitar solamente la educación cristiana a la Biblia, sino a la práctica y a la integralidad. Protagonismo infantil. Atención con amor. Qué bonito es que nosotros tengamos atención con amor. Eduquemos con amor, eduquemos con pasión, eduquemos con alegría. Hay personas que ya no tienen esto. Lo que hacen es demostrar su rostro agrio y amargo en cada clase. Lo que hacen es demostrar que la pregunta que el niño le hace es fastidiosa. Miremos a Jesús cómo llama a un niño y lo pone de ejemplo, lo pone de centro. Como un niño, como Jesús le dice a los discípulos, dejen que los niños vengan, dejen que se acerquen. Jesús nos da ejemplo de crianza, de atención con amor. Debemos entonces tener en cuenta eso, pastores, pastoras, líderes, profesores, profesoras, y atención, padres y futuros padres. Atención y crianza con amor. Debemos enseñar con esto. ¿Y qué es el amor? El amor no es solamente una palabra, es el conjunto de cosas, porque del amor se desprende la paciencia, ¿cierto? La perseverancia, el cuidado, etcétera, etcétera. Atención con fortalecer la espiritualidad. En una conferencia pasada decía la ponente, debemos fortalecer tanto la espiritualidad en nuestros adolescentes que cuando la pregunta clásica de todos les llegue, ¿sigo o no sigo en la iglesia? ¿Continúo o no continúo? El niño pueda decir, continúo. Que si el niño se va a estudiar a otra ciudad, a otro, en fin, se va a cambiar a un contexto tal vez muy diferente, él tenga esas bases y pueda decidirse por Dios. Fortalezcamos entonces la espiritualidad, pero recuerden, esa espiritualidad podríamos decir que incluso es un resultado de lo que hemos hablado antes, de esa atención, de esa enseñanza, etcétera. Hay que fortalecer la educación integral. ¿Qué es educación integral? Educación integral no es otra cosa que formar al niño ¿para qué? Respondan 3 comentarios. ¿Para qué debemos formar al niño? Al niño y a las niñas debemos formarlos para... Bueno, aquí estoy viendo varios comentarios y están muy bien, pero debemos formarlos para la vida. Para la vida. ¿Cómo así para la vida? Sí, tanto así que si ese niño aprende de Samuel, de Sansón, pero si aparece un adulto con unas intenciones negativas, ese niño también sepa reaccionar y sepa, ¿cierto?
comunicar, expresar y pueda ser atendido. ¿Qué ganamos con que el niño sepa mucho de Biblia, pero no sepa decir o no pueda tener la confianza para hablar con su padre, con su profesor, de lo que le está pasando? Por favor, hermanos y hermanas, eduquemos de una manera integral. Y esto, repito, ya lo dijimos antes, las iglesias deben tener líneas de atención, modos de acción, contactos para proteger a la niñez de todo lo que pueda pasar. Y atención, porque es importante que la iglesia no se convierta en en un ente que se silencie ante el maltrato, ante el abuso, escudándose en la oración y en el va a cambiar. Porque ese niño debe ser atendido y ese adulto debe ser puesto en las autoridades. Porque es que a veces, por decir, oremos y esperemos que Dios haga la obra, ese adulto sigue haciendo daño y ese niño sigue manteniendo ese daño. Porque en ocasiones ese niño habló, pero no se escaló la situación a las autoridades competentes y ese niño sabe que ese familiar, que ese hermano de iglesia, ojalá que no, hizo daño y sigue allí. Entonces, protejamos la niñez, protejamos la libertad y la creatividad porque es importante. Dios muestra a los niños como sujetos importantes, como un sujeto con el cual él hace acciones. Ustedes lo escribieron, Samuel, Jeremías, Josías, etcétera, etcétera. Muchos personajes en la Biblia que la niñez no fue un impedimento. Entonces, por favor, que la teología de la niñez sea un punto en el cual nosotros, pastores, profesores, etcétera, nos centremos y fortalezcamos a través de ello nuestros ministerios infantiles. Muchas gracias por la atención. Seguimos atentos aquí en el Congreso.